Hola muchachos, entonces en este segundo video del tema de medición del riesgo les voy a explicar las fórmulas que utilizamos para medir el riesgo. Hasta aquí llegó el video pasado donde les explicaba la distribución de probabilidad del ejemplo que vamos a ver, incluyendo las tasas de rendimiento esperadas para dos empresas que son BBVA y Nutresa. Entonces nosotros vamos a medir la estrechez de las distribuciones de probabilidad, de tal manera que entre más estrecha sea esa distribución de probabilidad, menor será la variabilidad y por tanto el rendimiento real será muy parecido al rendimiento esperado. Entonces, cuanto más estrecha sean las distribuciones de probabilidad, menor será el riesgo que se le asigne a una acción en particular. Entonces nosotros medimos el riesgo como un examen de lo estrecho de las distribuciones de probabilidad asociadas a los posibles resultados de un activo en particular. Para eso utilizamos la desviación estándar, que nosotros simbolizamos con la letra griega sigma, que es esta que está acá. Y cuanto menor sea la desviación estándar de un activo, más estrechas serán las distribuciones de probabilidad de la serie de datos con la cual estamos analizando ese activo y consecuencia más bajo será el riesgo. Eso quiere decir que a menor desviación estándar, menor riesgo. Entonces nosotros la desviación estándar lo calculamos como la raíz cuadrada de la varianza. Recuerden que les había dicho, nosotros simbolizamos la desviación estándar como sigma. Y si colocamos sigma al cuadrado, como está acá, sigma al cuadrado viene siendo entonces la desviación estándar. Perdón, la varianza. Entonces la desviación estándar la calculamos como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces como necesitamos la desviación estándar, perdón, la varianza para calcular la desviación estándar, entonces la varianza, que es sigma al cuadrado, la calculamos como la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos, que ya la sabemos cuál es, el retorno individual de cada probabilidad, el retorno esperado o el retorno promedio de todas las probabilidades. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es multiplicar la probabilidad de cada evento por la diferencia entre la rentabilidad individual de ese evento menos el retorno promedio elevado al cuadrado. Y entonces los productos los voy a sumar. En el caso que estamos mirando serían tres productos. Nosotros sumaríamos los tres productos estos. Ahora, nosotros podemos utilizar tanto la desviación estándar como la varianza para medir el riesgo. Conceptualmente son lo mismo, pero expresadas de manera diferente. Es como si yo midiera la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit. O si midiera una distancia en yardas, en millas o en kilómetros. Más o menos igual. Es decir, el fenómeno que estoy midiendo es el mismo. Lo que pasa es que estoy utilizando diferentes patrones de medida. En el caso de la desviación estándar y la varianza es algo parecido. Utilizamos la desviación estándar, o es más común que la varianza, porque la desviación estándar está expresada en las mismas unidades que el retorno esperado. En cambio, la varianza está elevada al cuadrado. Por tanto, nosotros vamos a utilizar la desviación estándar como, como mecanismo para medir el riesgo de un activo en particular. Entonces, el archivo que ustedes van a descargar lo van a encontrar en la semana número 4, que se llama riesgo activo. Descargan ese archivo. El archivo es el que tiene 4 hojas. Y voy a pausar esto acá. Ok, entonces ahí me pudo descargar el archivo. Son 4 hojas. Vamos a ver el número, la número uno. La número uno ya nosotros conocíamos los datos porque son los mismos datos que tenemos estos que están aquí, que tenemos en la diapositiva. Ok, donde tenemos los tres posibles estados de la economía, la probabilidad de ocurrencia de cada estado y los retornos esperados para dos empresas, que son BBVA y Nutresa. Entonces vamos a calcular inicialmente entonces los retornos esperados. Los retornos esperados, la formulita la tengo por acá. Es esta que está acá. Ah, listo, aquí tengo el retorno esperado.
Voy a reducirla. Listo. Entonces sería la probabilidad de ocurrencia, esta P que está acá. Acá está de cada uno de los eventos. Probabilidad de ocurrencia. Multiplicado por el retorno individual de cada probabilidad. Entonces en este caso, el retorno individual de la probabilidad de auge, que es el 20%, es el 110% para BBVA. Y lo voy a multiplicar, P por R. Entonces simplemente multiplicar la probabilidad, que es el 20%, por el retorno esperado de esa probabilidad. Y entonces lo que hago es arrastrar, o como hago yo, copiar y le doy pegar fórmulas para que no se me dañe el formato de la tabla. Entonces aquí tengo la multiplicación de cada probabilidad por su respectivo retorno en caso de BVA. Y al final lo que hago es sumar. Entonces acá lo que hago es suma. Listo, y aquí tengo el retorno esperado, o sea, R promedio, para BBVA. Voy a hacer lo mismo para Nutresa. Tomo el retorno esperado para cada uno y acá voy a añadir el producto, que es multiplicar la probabilidad por el retorno esperado. Exactamente lo mismo que hice con BBVA, es decir, esto. Entonces esto lo copio, le doy clic secundario, pegar fórmula para que no se me vaya en formato de la celda, y esto simplemente lo voy a copiar acá también. Importante que también verifiquemos si las probabilidades suman 100, es como una forma de control, esto siempre debe ser 100. Listo, entonces hasta este punto, si yo me preguntara cuál de las empresas es mejor, es decir, si yo decidiera invertir el dinero, en cuál de las dos invertiría. Hasta este momento, la respuesta es indiferente. Ambas tienen el mismo retorno esperado. Es decir, ambas tienen el mismo 15% de retorno esperado. Listo, vamos a colocarle esto aquí en color rojo para que se vea. Eso quiere decir que si yo tengo en cuenta solamente como tal, como criterio de decisión, el retorno esperado, entonces a mí sería indiferente invertir en la una o en la otra, porque ambas tienen el mismo retorno esperado. Entonces calculemos el riesgo. El riesgo, recuerden las formulitas para riesgo, la tengo acá, que serían desviación estándar y varianza. Entonces acá las tengo, las copié, voy a disminuirles el zoom. Listo, entonces voy a calcular la varianza inicialmente para BBVA. Entonces empiezo por la P, que es la probabilidad de ocurrencia del evento. Aquí lo tengo, 20%. La expectativa del retorno para BBVA en esa probabilidad, que es 110%. Y que sería esta que está aquí, la probabilidad, la expectativa de rentabilidad y el retorno promedio. El retorno promedio lo tengo aquí para BBVA. Y como va a ser igual para todos, porque es el retorno promedio, lo dejo fijo con F4. Entonces voy a aplicar esta formulita. La probabilidad P, que multiplica a la diferencia esta elevado al cuadrado. Entonces voy a utilizar la fórmula potencia. Potencia, el número sería R, que es el retorno individual, menos R medio, que sería el retorno promedio, retorno esperado, punto y coma, y la potencia sería 2. Listo. Hago lo mismo, copio y le doy pegar fórmula para que no se dañe el formato de la celda.
Y al final hago una sumatoria, que es lo que me dice la fórmula, sumatoria. Sumatoria. Y aquí tengo la varianza para BBVA. La desviación estándar entonces sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces coloco raíz. Y aquí tengo entonces mi desviación estándar. 59.30. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con U3. Entonces tomo la probabilidad que está aquí. ¿Listo? El retorno esperado para Nutresa para esa probabilidad. Y el retorno promedio, que en este caso es el 15%, que lo voy a dejar fijo para Nutresa. ¿Listo? Copio, le doy pegar y simplemente le doy, elijo la opción pegar fórmulas. ¿Listo? Y esto, para no demorarme, lo que voy a hacer es a copiar y le doy enter aquí. Entonces ya esto me tiene la formulita, me tiene todo, y selecciono todo esto también para que me coloque en un color, un fondo verde, y ya tengo entonces la desviación estándar de Nutresa, 3.61. Ok, entonces los retornos esperados de ambas empresas son iguales. La desviación estándar de Nutresa es 3.61, la desviación estándar de BBVA es 59.30%. Entonces, como les acabé de decir en el video, la de menor desviación estándar es la que es menos riesgosa. Por tanto, si yo vuelvo a hacer la pregunta y la voy a responder aquí, en el cuadrito este, comparando las desviaciones estándar de ambas empresas, se evidencia que Nutresa tiene un menor riesgo. Por tanto, es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, el criterio decisorio es el riesgo, o mejor dicho, el nivel de riesgo, dado que el retorno esperado es igual para ambas. Entonces, en este caso, si tomo como criterio de decisión el retorno esperado, pues es indiferente porque ambas tienen el mismo retorno esperado. Pero ya si me voy al riesgo, al nivel de riesgo, pues obviamente Nutresa es mucho menos riesgosa. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les quería explicar en esta segunda parte del video. Ustedes les queda de tarea para mañana hacer el de la segunda hoja. Es decir, ya aquí entonces hay ya aquí hay una probabilidad adicional, es decir, auge, normal, recesión y depresión. ¿Listo? Para dos empresas diferentes. Van a hacer lo mismo y al final van a dar la misma conclusión que está acá. Es decir, cuál de las dos empresas es la mejor opción para invertir. Entonces mañana en la clase resolvemos esas dudas y terminamos de hacer este ejercicio. ¿Ok?